Se ha iniciado la grabación. Adelante, por favor, tutor. Buenas tardes con el público oyente. Bueno, a nombre del director ejecutivo de Agro Rural. Tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy día vamos a compartir todo lo que es manejo de fibra de alpaca y la comercialización. Para ello, éramos las cifras que teníamos en población de alpacas. Se estima que la población mundial de alpacas asciende a 6 millones de cabezas, de los cuales el 72% está en nuestro país, que es Perú. En segundo lugar está Bolivia con 8.6%, Australia con 8.2%, Estados Unidos 5.8% y Europa cuenta con 2.5%, Canadá 0.9% y Nueva Zelanda 0.7% y Chile 0.6%. Y otros países ya que utilizan como mascotas, hay países que ya bastante están utilizando en la explotación de alpacas como mascotas y cuenta con 1%, ¿no? Entonces esto implica que siempre el Perú tiene una hegemonía de la población de alpacas en el mundo. Si nos vamos en cifras en el Perú, Puno, que alberga a 39.6% de ejemplares, Cusco 14.8% y Arequipa está 12.7%. Enseguida va Huancavelica con 8.4%. Asimismo también Ayacucho con 6.3%. Y Apurímac con 5.9% y Pasco 4%. Y Moquegua 3.5%. Y los otros 10 regiones que falta mencionar está dentro 4.8%, ¿no? Entonces, es la población nacional, de acuerdo al cuarto censo nacional agropecuario. Esto, en cuestión de porcentajes, obviamente no hay mucha variación seguramente hasta el momento. De acuerdo a las estadísticas actuales que han estado comparando, también no hay mucha variación, ¿no? Bueno, en el mercado de exportación, los principales mercados de exportación en el año 2020 de fibra de Potops, es más alta calidad. Se tuvo que hubo una exportación 43.8% a China, e Italia 39.9%, Corea 4.34%. Esto, si nosotros podemos comparar con otros, con el año 2019 o 2018, obviamente el mayor exportación se hubo a Italia y a Estados Unidos, ¿no? Pero últimos años han ido cambiando, que el consumo más es China, ¿no? ¿Cómo ha afectado prácticamente la exportación de la fibra de alpaca en la pandemia, ¿no? Acá les mostramos un cuadro donde nos muestra de que ha habido prácticamente una baja de exportación por efecto de pandemia. Por ejemplo, Estados Unidos en 2019 eran 26 y en 2020 16. Hay una variación en porcentaje menos 35%. Asimismo también en Alemania, que era 3.5%, y en 2020 3.6%, que es el único país que se ha mantenido, ¿no?, a nivel de exportación.
Después tenemos lo que es en Japón, 2.4 y 1.8, ¿no? Y una variación de menos 24.7%. Con respecto al Reino Unido, se mantiene casi poco. Y Suiza de 2.4 a 1.4, menos 44%, ahí había una variación. Estaba una ligera baja, ¿no? Canadá 1.4 a 1, menos 13.5%, ¿no? Y así sucesivamente, si veamos el cuadro, había una variación prácticamente en global, ¿no? El 31.7% que prácticamente ha bajado lo que es por efecto de pandemia, ¿no? Que la exportación ha bajado. Bueno, ahora concretamente lo que vamos a mostrarles es la categorización de fibra según norma técnica peruana de la fibra de alpaca, ¿no? ¿Y por qué la categorización? Por ejemplo, si nosotros realizamos un acopio de fibra y al presentar o al vender, digamos, a la industria, o ya sea a otra entidad, por lo menos el productor alpaquero gana un solo a 2 soles por libra de fibra de alpaca, ¿no? Entonces, para ello, por ejemplo, hay una norma que nos indica, por ejemplo, el extra fina tiene que tener de superior calidad el 70% a más, ¿no? Y el de inferior calidad tiene que tener el 30% menos. Esto en longitud de mecha debe tener 65 milímetros. Obviamente que el extra fina también tiene que tener un color entero y contenido mínimo de fibra menores a 23 micras tiene que tener el 35%. Estos son los parámetros que se debe tomar para una categorización de fibra. Estamos hablando de un vellón entero, ¿no? En la siguiente categoría que nos muestra es la fina. Y tiene que tener un porcentaje de fibra superior de 55 a 69%. Y las categorías, calidades inferiores, debe tener de 45 a 31%. Una longitud de mecha de 70 milímetros. Y obviamente también tiene que tener color entero, ¿no? Y el contenido mínimo de fibra debe tener 25 micras, ¿no? Después, la siguiente categoría, que ya es de menor calidad, estamos hablando de lo que es la semifina. Este debe tener las calidades superiores de 40 a 54%, calidades inferiores de 60 a 46%, con una longitud de mecha de 70 milímetros. Y acá ya se consideran ya prácticamente los vellones que son canosos. Al referirme canosos, me refiero a que la fibra ya tiene pelos de color. Un vellón blanco que podemos presentar, entonces ya puede tener prácticamente unos pelos de color, ya puede ser negro, café, ¿no? O otro color. Entonces, esos vellones que se presentan ya se considera como una semifina, por más que tengan, digamos, calidades superiores como fina, ¿no? Y esto, el contenido mínimo de fibra menores debe tener el 10%, ¿no? Y finalmente tenemos lo que es la gruesa. Debe tener en calidades superiores menos de 40%, ¿no? Y inferiores más de 60%. Igual longitud de mecha 70%. Y acá también puede ser el color entero, canoso, pintado, ¿no? Que vemos, por ejemplo, hay alpacas que presentan, cuando no se hace un manejo adecuado,
un manejo, digamos, a nivel de las comunidades o a nivel de los pequeños productores que no, digamos, manejan adecuadamente el mejoramiento genético, entonces obviamente en esos actos se va a presentar alpacas de 2, de 3 colores incluso, ¿no? Entonces, esos alpacas, por más que tengan, digamos, un contenido superior, que tengamos un 70% a más de finura, y ya está considerado prácticamente en la gruesa. Esa es la norma que nos indica. En esta categorización, concretamente estamos hablando de vellón entero. Entonces, la categorización se maneja de vellón. Acá no se, digamos, se abre el vellón, nada, sino que simplemente como el productor presenta en tamborización, entonces ahí se mide prácticamente la finura, ¿no? De acuerdo a los expertos de las maestras categorizadoras o las maestras clasificadoras, que ellos ya manejan al tacto y a la vista, entonces ellos ya la clasifican de esa forma. En un acopio de fibra, ¿por qué hacemos una categorización de fibra? Hace 10 años atrás, hasta el año 80, más o menos, hasta 85, siempre la fibra se vendía por peso. Entonces, eso que implicaba de que el que tenía, la alpaca que tenía mayor peso, era el alpaca, la mejor alpaca, como se quien dice, ¿no? Entonces, como sabemos de que la fibra de alpaca, cuanto más fibra gruesa que sea, pesa más. Entonces, ya después de los años 80 para atrás, ya estamos hablando de 2000, 2001, 2002, ya prácticamente la finura, ya la industria pone el precio de acuerdo a la finura, ¿no? Paga más precio a lo que más fina en las alpacas. Entonces, de ahí ha ido trabajándose, por ejemplo, con el CONAX, a través del CONAX, con registros genealógicos, se ha ido trabajando, ha ido afinándose la fibra. Entonces, hoy en día prácticamente la industria paga más todo lo que es la fina, extra fina, ¿no? Y hasta semifina. Entonces, eso implica de que tener un rebaño de una calidad superior conviene, eso es más rentable. Entonces, por eso el acopio de fibra se acopia por categorización. Obviamente, si digamos de un vellón de un quintal, digamos, sale un 70% extra fina, ahí estamos ganando bien, ¿no? Ahora, ¿qué tal si, digamos, de un quintal, 40% que es semifina, entonces ya los precios van bajando? Entonces, es por eso el motivo de la categorización de la fibra, ¿no? Ahora, la clasificación de la fibra es prácticamente ya, como se muestra en los dibujos, ya se saca se abre un vellón, y de un vellón se saca ya prácticamente 4 o 5 tipos de fibra que se mencionan prácticamente de la Super Baby, que es igual a menor de 20 micrones, ¿no? Con una longitud de mecha de 65 milímetros, ¿no? Esa es la calidad que saca. ¿De dónde se saca esa fibra? Más que todo sobre el lomo superior, ¿no? El lomo superior que está en el último cuadro. Ese lomo superior, eso es lo que se saca la Super Baby, ¿no? Es la más fina. Ahora, obviamente, esto en el semifino que está en el segundo cuadro, también se puede sacar el Super Baby, ¿no? La Baby alpaca. Entonces, eso mucho va a depender del animal, de la edad también. Entonces, una fibra, digamos, a la primera o la segunda esquila, va a tener un mejor rendimiento de la calidad, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, la alpaca Super Baby tiene que tener menor a 20 micras. La alpaca Baby tiene que tener de 21 a 23 micras. Y alpaca Fleece, que tiene que tener de 23 a 26 micras. Había un error, no es
26.05 es ahí. Y alpaca medio fleece tiene que tener de 26 a 29 micras, ¿no? Y guarizo ya es 29 a 35 micras. Y la alpaca gruesa que es más prácticamente a 32 micras. Entonces, en conclusión, si vemos, digamos, la alpaca gruesa o la alpaca guarizo, ya sale prácticamente de los miembros anteriores, de los miembros superiores que comúnmente conocemos como el calce, ¿no? Y también el copete, de algunas formas del copete también ya se engrosa por el mismo, digamos que hay una fricción al tomar el alimento de la alpaca, hay una fricción en los pajares, en los chillibares, eso también tiende a engrosar, ¿no? Entonces, esas partes ya prácticamente ya se saca lo que es la gruesa o el guarizo, ¿no? Y la alpaca, la masa, la super baby, la baby, estaríamos sacando de lo que es el lomo, ¿no? Entonces, en la humedad, obviamente ya manejan, tiene que tener 8% de humedad, y minerales solubles 6% y grasa 4%. ¿Por qué, por ejemplo, la humedad que ponen el 8%? Por ejemplo, los intermediarios cuando compran la fibra. ¿Dónde se almorzó? Pero ahorita me tengo que comer la sopa de ahí. Sí. Cuando compran la fibra tienden a adulterar. ¿Cómo la adulteran? Por ejemplo, al hacer el vellón, le echan agua y obviamente esa fibra va a pasar menos. Más, ¿no? Entonces, es por eso que tienen ese estándar de 8%, ¿no? Ahora, donde dice sólidos minerales, igual forma, 6% máximo es el permisible. Igual forma también los intermediarios compran de los criadores y ellos lo aumentan con ciertos, la arena molida, lo ponen para que pese más, ¿no? Entonces, todas esas cosas ya, digamos, en la etapa de clasificación, ya se ve todo, ¿no? Entonces, ya estos porcentajes sí es más, entonces, obviamente, el tipo de clasificación ya prácticamente se rechaza, ¿no? Entonces, cuando acopiamos una fibra en un centro de acopio, la clasificación es más rentable. Incluso estaríamos ganando 3 soles a 4 soles por libra de alpaca al clasificar, ¿no? Entonces, mucho va a depender también del rendimiento. Entonces, por ejemplo, en la etapa de clasificación, va mucho mejor cuando es, por ejemplo, la tendencia del mercado. Siempre se aconseja de que se recomienda clasificar la fibra en el centro de acopio cuando el mercado está tendencia a subir, ¿no? La fibra. Entonces ya el mercado, si nosotros ya vamos viendo si la fibra está subiendo, entonces se puede recomendar en el centro de acopio que se clasifique, ¿no? Pero sin embargo, la fibra está en decaída, entonces no conviene clasificar en un centro de acopio, porque ahí vas a tomar mano de obra, el almacenaje, todo eso prácticamente va en contra de la economía del productor alpaquero, ¿no? Entonces, eso son las recomendaciones también que hace la industria, ¿no? Bueno, en la parte de la comercialización, como ya conocemos el flujograma de la fibra de alpaca, es como se muestra, ¿no? en la pantalla. El autoconsumo de la fibra de alpaca, normalmente los productores alpaqueros y algunas partes hacen su chompa, hacen, por ejemplo, las soguillas para amarrar a los alpacas mismos, y una serie de, digamos, de los guaracas, que como conocemos también, y eso utiliza más o menos. Y los pequeños criadores que alberga son prácticamente el 85% en una población, ¿no?
Y los medianos criadores, el 10%, y los grandes criadores, el 5%. Por ejemplo, más que todo, el 85% están las comunidades campesinas, los pequeños productores que tienen menos de 100 alpacas, ¿no? Y los medianos criadores están considerados que tienen, digamos, un terreno de 1000 hectáreas, ¿no? Entonces, esos ya son medianos criadores. Y los grandes criadores, acá en el Perú, por ejemplo, se conocen los empresas asociativas, ¿no? Que todavía manejan grandes cantidades de creadores, ¿no? Y entonces, los grandes prácticamente, si vamos al flujo, negocian directamente con la industria. Entonces, los pequeños criadores van al mercado, prácticamente hay rescatistas, ¿no? Esos rescatistas prácticamente acopia el 64.9%, ¿no? Tanto de los medianos y los pequeños. Y eso vende a los pequeños comerciantes, y los pequeños comerciantes recién lleva a lo que es las grandes empresas, ¿no? Y también, por otro lado, podemos pensar también de que los pequeños criadores, ahora que ya están acopiando, y acopian los centros de acopio el 12.75%, ¿no? Y esos centros de acopio directamente ya venden, digamos, al gran mercado, lo que es los grupos Inca, ¿no? El Michel, ellos que están instalados en la ciudad de Arequipa. Entonces, al hacer el acopio, prácticamente están cortando los pequeños comerciantes y los rescatistas, ¿no? Entonces, ahí hay un margen de ganancia supuestamente queda para los rescatistas, a los pequeños comerciantes, y ya queda para los pequeños criadores, ¿no? Es por eso que, digamos, se les recomienda que los pequeños criadores, sobre todo, pueden hacer un acopio de fibra para poder, digamos, tener una utilidad mayor en el acopio de fibra. Y se sabe también de que para un productor alpaquero, estamos hablando de 4.500 para arriba, que son netamente criadores de alpacas. Su producción de fibra es para todo, ¿no? Ya eso utiliza para alimentación, para investimento, para educación de sus hijos, para todo, ¿no? Porque a esa altura ya no hay agricultura, ya no hay nada. Entonces, por eso, las estadísticas, si lo vemos, prácticamente la pobreza está en las alturas, ¿no? Y las empresas que abarcan, está siempre que acopie, a final de cuentas, por cualquier medio que sea, siempre llega a lo que es, a las grandes empresas, que sea el grupo Inca, Incatops, también conocen el grupo Macedo, Michel, y hay otras empresas que también últimamente están ya, incluso Secoal, por ejemplo, en Puno, ya llega a exportar, ¿no? Pero son pequeñas cantidades. Y en la parte baja, vemos que la industria ya transforma la fibra y vende un 70.9% en tops, ¿no? Y el 24% en hilado, el tejido plano 2.4%, tejido a punto 2.19%. Entonces, si vemos el cuadro, prácticamente la gran industria, ¿no? De que es el Incatops, el grupo Macedo, el Michel, ellos venden más que todo en tops al exterior, ¿no? Entonces, eso seguramente a ellos les da mayor ganancia que hacer, digamos, en tejidos en plano. Entonces, ya en lo que vemos en el anterior cuadro, de que en China, por ejemplo, ya producen las finas de la fibra de alpaca. Y en el otro lado nos muestra que el mercado externo es 85.72%, ¿no? Y el mercado nacional, que es 9.13% simplemente. Entonces, ese mercado nacional, estamos hablando de las pequeñas artesanías que hacen los centros artesanales, y también el Michel produce artesanía, en pequeña cantidad de tejidos planos también para consumo interno. Entonces, como vemos,
en la producción de fibra de alpaca, estamos hablando, es el mercado externo. Y si vamos en una macroeconomía, vemos que el alpaquero pues aporta en un gran parte lo que es las divisas para el país, ¿no? Bueno, el manejo de vellón, para tener, digamos, un vellón adecuado, para presentar un vellón adecuado de lo que es la categorización, vemos, por ejemplo, primeramente siempre hay que ver la limpieza del vellón. En una de las fotografías en la parte inferior izquierda mostramos de que el productor está sacando todas las pajas, hay los estiércoles que siempre normalmente el animal viene, entonces todo eso hay que sacarlo con la finalidad de que la fibra esquilada que sea menor contaminada posible, ¿no? Después, en segundo lugar, siempre se recomienda los tendederos o manta de lona, ¿no? Que tiene que estar en el suelo, con estaca en las 4 esquinas y esquilarlo sobre las mantas. Antes se hablaba, por ejemplo, las playas de esquila que normalmente echaban el cemento, ¿no? Entonces eso con la microparcelación que estos últimos años prácticamente la población alpaquera ha sufrido, entonces ya no es necesario estar arreando, por ejemplo, a las playas de esquila. Por ejemplo, al arrear los animales, sufre el estrés y encima la esquila, todo eso, ya sufre el estrés el animal y por lo tanto de ahí a la mano viene cualquier enfermedad que puede atacar al animal y la mortalidad. Sabemos que en la esquila más o menos sufre bastante estrés las alpacas, sobre todo en las tuyas que estamos hablando. Y otro aspecto que se debe tomar también muy bueno es la sujeción del animal. Entonces, el animal bien sujetado, como lo vemos ahí con un par de soguillas que se amarran tanto la patita atrás y la pata delantera, eso nos permite trabajar prácticamente a los esquiladores que facilita el trabajo, ¿no? de la esquila. Entonces, obviamente, esto también mucho depende de la destreza del esquilador. Hay esquiladores que manejan, por ejemplo, que esquilan solos. Entonces ya tienen un manejo adecuado, pero no todos los esquiladores también son adiestrados, ¿no? Peor todavía en estos últimos años, vemos prácticamente ya en la población, digamos, de las alpacas a grandes alturas, ya el personal ya se queda de edad, los abuelitos, de las personas de 40 años para atrás están quedándose, y muy poco están quedando los jóvenes para poder reemplazar en mano de obra. Esto por el costo de vida, que es prácticamente la ganancia, es muy poco en la fibra en las alturas, ¿no? Y últimamente también hay que cuidar bastante el bienestar del animal. Por ejemplo, la certificación RAS, que ya se habla, ahora últimamente están implementando ya los grandes productores, están hablando de la certificación RAS. ¿Eso qué implica? De que al esquilar o al manejar prácticamente la alpaca, ya están velando la salud del animal o el bienestar del animal, que no tiene que tener el maltrato del animal, ¿no? Entonces, en la etapa de la esquila, cuidar bastante todos esos aspectos, ¿no? En el manejo del vellón. Ahora, en la etapa de financiamiento, como hemos visto tanto la clasificación como la categorización, el cuello de la botella, como quien dice, para un acopiador y un centro de acopio, ya sea en las comunidades o en las cooperativas alpaqueras, es el dinero, ¿no? Para lo cual el gobierno en la actualidad prácticamente lo tiene 20 millones de soles destinados exclusivamente para el préstamo de acopio de fibra, ¿no? Entonces, para ello, acá en este cuadro nosotros mostramos
¿Qué debe hacer, digamos, el productor alpaquero para acceder al préstamo de Agrobanco para poder acopiar la fibra, ¿no? Y eso, primeramente, tiene que tener una organización presenta directamente al Midagri, ¿no? Todos los requisitos correspondientes, ¿no? Y el Dirección General del Midagri remite una solicitud vía correo al Agrobanco para que revise los documentos que son originales, ¿no? Entonces, obviamente, esto pasa un informe o preaprobación de Agrobanco, ¿no? Entonces, esto incluye la tasación de fibra en animal, es el producto de esquila que se va a copiar y se propone como máximo el préstamo. Pues eso pasa ya a la aprobación del crédito de Agrobanco y últimamente ya hay un desembolso, ¿no? Previa instrucción del Midagri por vía correo electrónico, ¿no? Formalmente. Entonces, el productor alpaquero lo que tiene que hacer es presentar prácticamente todo un file para eso enviarlo al Midagri. El Midagri evalúa y después lo pasa a Agrobanco y el Agrobanco hace una tasación. Entonces, hay unos formatos que se debe llenar el Midagri, todos los formatos que hay que llenar en ese formato, ya tienen que prácticamente qué productores van a aportar su fibra, ¿no? Una planilla. Entonces, con esa planilla ya el banco hace una tasación, digamos, esta organización me pide 500,000, supongo, es un ejemplo, ¿no? Pero voy al sitio y ya, digamos, ¿cuántos productores hay? De repente son 15, entonces, para 15 yo no puedo dar los 500,000, te corresponde a unos 300,000, así más o menos, ¿no? Entonces, esa tasación ya la hace el Agrobanco y posteriormente ya sacan el crédito prácticamente con la copia de fibra, ¿no? Los requisitos para solicitar el préstamo Agrobanco, tenemos acá una copia simple de registrar, de partida registral de organizaciones de registros públicos, con una antigüedad de mayor de 30 días. Esto es importante indicar en este primer aspecto, es el cuello de botella prácticamente del préstamo, menos de 500,000. Entonces, en este aspecto, el productor, o sea, la junta directiva tiene que tener una vigencia de poder, ¿no? Actualizada, no mayor a 30 días. Entonces, hay muchas organizaciones que no tienen una vigencia de poder, o sea, no han hecho registrar la nueva junta directiva. Entonces, lamentablemente, esos no pueden tener acceso de inmediato. Eso tendrán que hacer prácticamente registrar la junta directiva y posteriormente ya pueden acceder digamos, a los requisitos que solicita el Agrobanco. Entonces, ese punto es el cuello de botella prácticamente, ¿no? Y después el resto es fotocopia simple, de ficha registral, fotocopia de los DNI, de los representantes de la organización, si es, digamos, una asociación del presidente, del tesorero, del secretario, ¿no? Y el registro de firma de personalidad jurídica de representantes legales, según formato de Agrobanco. Copia de vigencia de poderes previo desembolso no mayor a 60 días de antigüedad. Copia de vigencia de poder. O sea que la organización tiene que dar una vigencia, o sea, un poder para que puedan desembolsar a nombre, digamos, de su junta directiva, ¿no? Y número de cuenta a nombre de la organización. Entonces, hay muchos productores que nos están llamando estos días que, digamos, el número de cuenta de mi organización está bloqueado, pero puedo sacar, digamos, a mi nombre propio, ¿no? Entonces, eso hemos estado consultando al Midagri, entonces nos indican que no, tiene que ser el número de cuenta, tiene que estar abierto a nombre de la organización. Y una lista nominal de sus miembros, ¿no? Eso es lo que antes acaba de indicar, de que tiene que estar cuántos socios son, todo eso, ¿no? Y después tenemos la presentación de una solicitud de crédito
que incluye una ficha de negocio simple. Son anexos que hay que llenar y que sustenta propuestas de negocio, ¿no? Estos ingresos, egresos, todo eso. Son fichas que hay que llenar. Y por último, el padrón de socios y esos propiedades muebles o inmuebles, incluyendo la capacidad productiva de la fibra. En este último paso, el padrón de socios, esos propiedades muebles, inmuebles, los propiedades muebles, inmuebles, eso se consigna a un préstamo a mayor de 500,000 soles, ¿no? Entonces, menores a 500,000 soles no se pide eso, ¿no? Y la solicitud de financiamiento a la organización son presentados a Midagri vía plataforma virtual. Entonces, tiene una plataforma virtual, el Midagri, entonces todos los requisitos que a continuación mostramos pueden enviar prácticamente por vía virtual a Midagri. Entonces, ya ustedes, había un correo, entonces por el mismo correo también, si es que hay alguna observación les rebota, entonces el prestamista o la organización tiene la posibilidad de subsanar las observaciones. Entonces, esta etapa es vital. ¿Por qué? Porque primero pasa por Midagri, ellos son especialistas, ellos prácticamente hacen una precalificación para que no haya mucho ya en la etapa del agrobanco, ¿no? Acá tenemos las garantías, ¿no? Los usuarios del fondo otorgan garantías en función al monto de financiamiento directo aprobado o acuerdo a lo siguiente. Hasta los 500,000 soles, dice la fibra o lana resguardada en almacenes gestionados o supervisadas por el gobierno local, por el mercado equivalente a no menos de 1.1 veces el préstamo, ¿no? La valorización de la fibra o lana se realizará en Dirección General de Desarrollo Ganadero, quien comunicará la conformidad de estos requisitos a Agrobanco a través de una carta de instrucción será adjuntada en el expediente. Entonces, en esta etapa, ¿qué es lo que se va a hacer? Digamos, una asociación que solicita el préstamo, ¿no? Entonces, el Midagri tiene que verificar cuántas alpacas tiene o de repente tiene en almacenes, puede tener, casi también puede tener ya fibra almacenada, ¿no? Puedes encontrar ahí unas fichas que hay un compromiso de venta de los productores y eso también es válido, es lo que nos indicaron. Entonces, eso. Ahora, si las organizaciones que solicitan más de 500,000 soles, eso ya es una garantía hipotecaria, ¿no? O una relación de garantía deuda, no menor 1.2 sobre el saldo del exceso a 500,000. Entonces, acá ya una garantía hipotecaria de un terreno, de una casa, ya piden eso, ya mayores a 500,000 soles. Entonces, eso es lo que podemos compartir en este curso virtual que hemos tenido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos su tiempo, su disposición y toda la información que nos ha brindado. Este es el momento en que podemos levantar la mano haciendo uso del icono que está en la parte inferior de sus dispositivos o pueden escribir en el chat de esta sala la consulta o comentario que desean realizar. Bien, tenemos una mano levantada. Aquila Shumaya, por favor, puede abrir su micrófono, indicarnos desde dónde se conecta, si puede abrir su cámara. Estoy detrás. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Aquí asistiendo a la capacitación. Bueno, yo soy natural de Yauyos, Lima, de un distrito de Laraos, de un anexo de San Juan de Langaico, que netamente es ganadera. Bueno, yo soy productor de ganado, tanto de alpaca y de oveja. Quisiera saber cómo podríamos hacer para, digamos, nosotros como productores, como pequeños productores, poder vender directamente tal vez a una planta procesadora, porque muchas veces se vende lo que es el tema de los intermediarios y
el precio que nos dan a veces es bajo, ¿no? Y a veces por el desconocimiento mismo de nosotros, los pequeños productores, muchas veces somos engañados. Eso sería mi pregunta. Y la otra es, ¿cómo podríamos hacer una organización o una asociación? Gracias. Ya, al respecto, siempre para vender en volumen para una industria o una venta directa se recomienda la que es el acopio de fibra. Para hacer acopio de fibra tenemos que tener, digamos, una organización, ya sea asociación, ya sea una cooperativa. Eso mucho va a depender de la población de alpacas que hay en su zona. Si la población de alpacas, estamos hablando, digamos, unos 10.000 que puede haber en esa zona, entonces yo le recomendaría que hagan una organización a nivel cooperativa. No más a una asociación. ¿Por qué? Digamos, una asociación, digamos, no tiene una capacidad para poder, digamos, negociar. En nuestro país sabemos que estamos en un país de libre mercado, entonces, como cooperativa nosotros tenemos muchas facilidades para poder negociar, ya sea con la industria, ya sea con otras empresas que podemos tener, porque ya podemos emitir boletas, facturas, lo que es el requisito indispensable para poder, digamos, hacer un negocio correspondiente, ¿no? Más no en una asociación. Sabemos que una asociación es sin fines de lucro, entonces, como es sin fines de lucro, entonces, obviamente, eso no nos abre más, digamos, el mercado correspondiente. Entonces, eso también, como le dije, mucho depende de la población de alpacas. Si la población de alpacas es menos, obviamente es simplemente una asociación y esa asociación puede vender haciendo un volumen, ¿no? Entonces, eso es. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la consulta. Y aquí te estoy dejando en el chat de la sala un enlace de un evento que hemos tenido justamente la semana pasada sobre asociatividad, donde explican, fue con los amigos de Produce, te explican todas las ventajas que hay de tener una asociación y las desventajas. Asimismo, si quieres tener una empresa. Y como bien lo ha dicho el doctor, lo que más convendría por ser nuestro sector es orientarlo a ser una cooperativa. Pero todo esto lo vas a poder encontrar también en este evento donde se absolvieron consultas como la que has formulado el día de hoy. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Si alguien desea hacer alguna otra consulta o comentario, favor de indicarlo levantando la manito. Tenemos una consulta en el chat. Vilma Fanny Quiñones, Valladolid. Muy buenas tardes, muy interesante la disertación del profesional, por favor. Ya, deseas que se te envíe, se le va a enviar a todos el correo que indica Ron en el formulario de inscripción. Nos dice Vilma que tiene mucho interés sobre lo que es la asociación y venta de fibra. Ella es natural de la región de Huancavelica y tienen muchos acopiadores y los productores siempre son los que están perdiendo. Les comento que el doctor Vilca es el coordinador del proyecto Alpacas de Agrorural, así que no sé si usted nos pudiera formular algún comentario sobre lo que nos dice Vilma, doctor, respecto a la realidad en Huancavelica. ¿Dónde están ustedes apoyando a los productores en esa región? Sería interesante que nos comentaran. Ya, efectivamente, Huancavelica está dentro del marco de nuestro proyecto. Y ahí tenemos un coordinador regional y también los técnicos correspondientes. Entonces, es cuestión de, digamos, acercarse a la unidad zonal de agrorural, donde pueden coordinar y tenemos exclusivamente los coordinadores y también los técnicos agropecuarios que están en la zona, tienen, digamos, la obligación, como se podemos decir, ayudar a los pequeños criadores para formar ya sea la asociatividad o la acopio de fibra. Entonces, a la compañera que ha hecho esa pregunta, le sugeriría que haga las coordinaciones correspondientes y obviamente nosotros le ayudamos a, digamos, a hacer una asociación y también a hacer el acopio. Ahora, si de repente ya tienen una asociación ya con personería jurídica, es cuestión, digamos, hacer todo ese FAI que hemos indicado
y nos los pasan a nosotros y nosotros canalizamos a Midagri, porque somos una sola institución, ¿no? De que es Agro Rural en Midagri. Entonces, a través de eso canalizamos para la copia de fibra, ¿no? Bien, gracias, doctor. El ámbito de intervención del proyecto en Huancavelica, ¿qué provincias abarca? ¿O es todo el departamento? Obviamente está focalizado a algunas provincias, pero no está de más, digamos, en este aspecto, por ejemplo, lo que es, o sea, lo que es la capacitación, lo que es apoyo, estamos abriendo a otras provincias. Perfecto. También. Entonces, nuestra amiga Vilma puede acercarse con total confianza porque le van a poder apoyar. No es necesario ser parte del ámbito de intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vilma, te he dejado el enlace con los datos del director zonal. Ahí vas a encontrar su correo, su teléfono, para que te puedas poner en contacto. También te dejo mi correo en el chat para cualquier otra coordinación adicional que requieras y que te podríamos brindar algún otro teléfono. Igual de los encargados de la unidad, de la subunidad de cadena de valor ganadera. Bien, Dar Calderón ha hecho una pregunta, doctor. Nos dice qué porcentaje de alpaqueros son beneficiados con la categorización y clasificación FINURA. ¿Cuál es el impacto de todo esto considerando que se nos paga por peso? La ventaja de categorización, ya sea clasificación, obviamente, digamos, una fibra que no es clasificada, una categorizada, por ejemplo, ahorita está el mercado nacional está más o menos a 12 soles, ¿no? Si esa fibra lo categorizamos, entonces ahí estaríamos ganando un sol más o menos, un sol a 2 soles, depende de la calidad. Y si esto volvemos, digamos, a clasificar, y en una clasificación estamos ganando 4 o 5 soles por libra de fibra, ¿no? Entonces, esa es la ventaja digamos, de clasificar. ¿Por qué sube? Ustedes dirán, digamos, ¿por qué sube, digamos, la clasificación, ¿no? Porque todo lo que la industria tiene que hacer, prácticamente nosotros estaríamos haciendo. Esa es la parte de la mano de obra que hay que pagar a la maestra clasificadora con eso. Entonces, si ganamos por libra unos 4 soles, sumemos en 100 quintales, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un margen de ganancia, ¿no? Entonces, eso es bastante, prácticamente en la zona sur, hacen el acopio de fibra y se dedican hay organizaciones que se acopian. Ya han hecho sus empresas, algunos, por ejemplo, el SECOAL, que han hecho a nivel de cooperativas de los distritos, y esos distritos se han unido y ya prácticamente antes de la pandemia han estado ya exportando ellos mismos a través de una cooperativa, ¿no? Entonces, ahora en época de pandemia, un poco que se ha relegado, en esta campaña, según las conversaciones que estamos conversando, también ya están a ese nivel también, ¿no? Entonces, eso es la ganancia del criador, ¿no? Bien, gracias, doctor. Luis Demetrio está preguntando dónde dirigirnos. Perdón, Santos Leonardo primero ha preguntado si de una asociación se puede pasar a ser una cooperativa, en vista que hacer una cooperativa tiene más beneficios y no las asociaciones. Efectivamente, hay muchas más ventajas siendo cooperativa. Le sugiero, por favor, revisar el enlace del video. También voy a poner otro que nos hicieron con la Dirección de Asociatividad. No sé, doctor, si puede darnos algunos alcances de este proceso de la conversión, si conoce. Si no, en todo caso, yo les voy a dejar otro enlace de otro evento donde se nos explica esos temas también. Luis Demetrio pregunta, ¿dónde puede dirigirse para solicitar charlas de manejo de pastos, esquila, parición y empadre? Sería bueno si Luis nos precisa de qué región se conecta para poder orientarlo. Si tienes cómo escribir o abrir tu micrófono, Luis Demetrio, para saber desde dónde haces la consulta.
Doctor Vitko, ¿usted podría darle algún alcance en todo caso? Creo que son 8 regiones para lo de alpacas, o... Sí, nosotros estamos trabajando 8 regiones. Está Puno, está Arequipa, está Cusco, está Huancavelica, está Cerro de Pasco, está Apurímac y Ayacucho, ¿no? Y Junín, ¿no? Esos son los departamentos que estamos trabajando. Como vuelvo a indicar, si son, digamos, capacitaciones o algunas cosas, estamos integrando también a los distritos que no están, ¿no? No simplemente a los distritos que están focalizados. Entonces, esa es cuestión de coordinar con los zonales de agro rural y a través de ellos con los coordinadores regionales que tenemos en cada región. Muchas gracias, doctor. Si tuviera un directorio de los coordinadores, lo podríamos adjuntar en el correo que se les va a enviar junto con la exposición para que puedan conocer los nombres y los teléfonos de contacto. Luis Demetrio nos ha precisado que él está en la comunidad del Rosario Alto Ancomarca, en el distrito de Capazo, el Collao Puno. Así que es ámbito del proyecto y van a poder apoyarte, Luis. Así que vamos a enviar el directorio. ¿Le parece bien, doctor, enviar estos contactos para facilitar la coordinación? Ya, si bien es cierto, en zona sur, en Puno, los de Capazo, estos no están dentro de nuestro ámbito del proyecto. Pero, sin embargo, con la señora Marcia, que es la nueva presidenta de la región de Puno, estamos coordinando personalmente sobre la copia de fibra. También le estamos apoyando todos los requisitos para hacer el acopio, canalizar el préstamo correspondiente. Entonces sería bueno que se contacte con la señora Marcia para poder, digamos, el acopio. Es más, también ahí estamos apuntando, a pesar que no es nuestra jurisdicción, la formación de las cooperativas. Entonces nosotros ya nos han rebotado, digamos, el reglamento interno, eso lo estamos puliendo para ya devolvérselo. Entonces las coordinaciones en la zona sur serían a través de la señora Marcia que estamos trabajando. Bien, ella es el proyecto, ¿no? No, la señora Marcia es una presidenta de la región de Puno que ha sido electa hace poco en un congreso alpaquero. Comprendo. Pero hay coordinadores del proyecto en cada unidad zonal, me explicó usted, ¿no? Claro, en Puno está el doctor Rito Guaita, pero como le digo, la zona sur no está focalizado, digamos, en nuestro proyecto, proyecto Alpax. Pero sin embargo estamos trabajando, estamos apoyando en la parte de acopio, de comercialización y también de acceso al préstamo también. Es una extra trabajo que estamos haciendo el proyecto Alpax. Claro, Luis Demetrio estaba pidiendo charlas sobre el manejo de pasto natural, esquila, partición y empadre. Esa información de asistencia le brindarían el personal del proyecto, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, el personal del proyecto, si en caso se amerita, de repente mi persona puede viajar, hacemos una coordinación directa y no habría ningún problema, siempre y cuando que haga llegar con tiempo de anticipación, de repente una semana. Entonces coordinamos y se puede viajar de acá también. En su defecto, también los coordinadores son profesionales que conocen el tema y también los asistentes de campo también, mayoría son profesionales, son ingenieros agrónomos, algunos son ingenieros o tecnistas en su mayoría, y también tenemos colegas médicos veterinarios también. Entonces ellos están preparados para poder hacer el soporte de los cursos de capacitación. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Bien, tenemos 2 manitos levantadas. Adelante, Luis Vargas. Luis Vargas, si es el ingeniero de Huancavelica, bienvenido. A ver, ¿puede abrir su cámara, su micrófono para poder formular su consulta o comentario? Y nuevamente, Aquila también ha levantado la mano. Así que primero, Luis Vargas. Sí, adelante. La sala. En primer lugar, felicitar la exposición, la presentación del doctor Liviano. Mi nombre es Luis Vargas, trabajo en la Dirección General de Desarrollo Ganadero
me interesó mucho participar en el evento y he estado muy atento escuchando la exposición y también las consultas que hacen los participantes. Solamente quisiera yo señalar de que si hay más detalles que hacer sobre el tema del financiamiento de Agrobanco, con mayor gusto puedo sumarme a apoyar en este proceso. Como bien lo ha dicho el doctor Viviano, somos de la misma institución como Midagri y con el mayor gusto, si necesitan mayor detalles, yo estoy encargado en hacer justamente los espacios de comunicación, de capacitación, de explicar muy detalladamente de cómo acceder al tema del préstamo. Lo vengo haciendo con el proyecto mismo, mejoramiento genético de rural, y así como los proyectos a nivel regional y también de los gobiernos locales. Y también cuando hay de mucha necesidad a solicitud de las organizaciones a nivel nacional. Justo mencionaba de la señora Marcia, ella es la presidenta de la Federación Regional de Criadores de Camellos Andinos de la región de Puno. También con ella estamos coordinando. Entonces yo, por favor, si pudieran tomar nota mi contacto, Luis Vargas, mi contacto es 979-00-9567. Con toda confianza, por favor, comuníquense y yo estaría con el mayor gusto, y eso lo sabe el doctor Viviano, con el mayor gusto de poder ayudarles en este proceso, capacitarles, orientarles, inclusive poder ya recibir los expedientes y hacer todo ese proceso de apoyo para que comencemos a hacer la evaluación correspondiente, porque nosotros como Dirección General de Desarrollo Ganadero hacemos la preaprobación y después lo trasladamos a Agrobanco. Una de las cosas que recomendamos es de que Doctor Luis, ¿no lo escuchamos? No, con mayor gusto apoyar a las diferentes organizaciones del país para poder tener este acceso. Muchas gracias. Solamente eso. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. No lo escuchábamos muy bien, pero le agradecemos sus datos que nos ha dado. Si lo pudiera escribir en el chat nuevamente para poder, o me dicta y lo escribimos. Su celular no se llegó a escuchar. ¿Escucha? Creo que lo hemos... Sí, estoy en ruta, pero estoy atento. Ah, comprendo. ¿Su celular nos puede indicar nuevamente solo el número? A ver, 979 00 95. ¿Ya? 979-0095 567, Sarita. 57 No, 567. 567. Correcto. Bien, ahí está el lista. Muchas gracias, ingeniero. Ha levantado la mano nuevamente Aquila. Si nos escuchas, Aquila, puedes abrir tu micrófono para poder escuchar tu consulta o comentario nuevamente. Sí, quería hacer una consulta. Hace una fecha vi que también estaban agregando mejoramiento en el tema de albahacas. Quisiera saber si eso podemos solicitar nosotros, digamos que somos de una pequeña provincia de Yauyos, que nos den esa capacitación, o solamente va a ser a los lugares focalizados.
Con respecto a Yauyos, está dentro del proyecto y normal, los coordinadores o los asistentes del campo, normal, hacen capacitaciones. Es cuestión de coordinación, siempre con las unidades zonales, a través de ellos rápidamente pueden tener acceso, ¿no? Entonces, es cuestión de coordinación y normal se le brinda las capacitaciones en cualquier tema, en el tema alpaquero. Ya sea ¿Nos podría facilitar, digamos, el número o la dirección? Como usted ve, y por ejemplo, yo vivo en Yauyos, la cuenca, para mí es más fácil salir para Junín, porque estoy de la cuenca del río. Entonces, si estuviera de la misma cuenca del norte, saldría para el otro, para la costa, ¿no? Entonces, sería bueno que por favor nos facilite la dirección o la persona encargada, su número. Ya, a ver, un ratito lo voy a... Bien, muchas gracias. Igual, Ya, quizás la persona de contacto en esa zona es Calmex, el ingeniero Calmex. Su número es 957 92 36 16. otra vez. Gracias. Ya, usted lo tiene. Ingeniero Calmex, su celular es 957 92 36 16. Entonces hay que coordinar con ingeniero sobre eso. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Podría usted dejar de compartir la pantalla para poder hacer una captura? Ya hemos concluido con las preguntas que teníamos en el chat. No vemos más manitos levantadas. Para poder hacer una toma, si pudieran todos abrir la cámara de sus dispositivos y hacer una toma final de todos, sería muy bueno. Muchas gracias a todos por su participación. Doctor Vilca, creo que no puede abrir su cámara, pero igual le agradecemos muchísimo la exposición brindada y le cedo la palabra para sus palabras finales y saludo final. Adelante. Bueno, mis sinceros agradecimientos a todos los asistentes y también al organizador. Nosotros siempre estamos prestos para poder compartir nuestra experiencia, nuestra poca experiencia que tenemos en alpacas, ¿no? Que siempre nosotros hemos trabajado desde niño prácticamente con alpacas y cualquier coordinación, cualquier apoyo que estamos prestos para servir a través de esta institución que es AgRural. Muchísimas gracias.